¿Qué tal, amigos de Blanco y Negro? Como siempre, gracias por seguir con nosotros a través de la 107.5 de FM, a través de la plataforma de Expreso Querétaro. Como siempre, gracias y bienvenidos en una semana más de análisis y debate. Mi querido Adán Olvera, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, aquí. Bienvenido. Mi querido Mario León. Hola, bienvenido al Foro Expreso Querétaro. Como siempre, saludos a mi querido Miguel Ángel Álvarez, también en este espacio de análisis y debate. Bueno, está sobre la mesa un asunto que me parece importante. ¿Procede o no, se vale o no la idea que tienen algunos municipios de municipalizar el servicio del agua potable en el estado de Querétaro? Pero si es idea de los municipios. Una propuesta, digo, por lo menos en el municipio de Cadereyta, ¿no? Viene la Carta Magna, que es responsabilidad y de los facultad de los municipios. En el artículo Bueno, 115. pero también hay que decirlo que el agua es una bandera política aquí en Querétaro, pero por lo visto ya se volvió un fetiche también de la 4T. Sí, claro. O sea, el tema de la 4T con el agua ya es muy recurrente. Ajá. Y bueno, ahora sale esta nueva ley federal, la Ley Federal de Aguas. Que todavía no sale porque todavía se está discutiendo, se está analizando. Hay más de 2.500 municipios en este país, un poquito más, ¿no? Así es. No creo que todos tengan la capacidad técnica y financiera para administrar un sistema de agua. Económica, sobre Económica. todo, y decirle al Estado, que normalmente es quien administra, o sea, el gobierno del Estado, decirle, oye, dame mi sistema de agua. Pero primero expliquemos. Pero págame mi infraestructura, ¿no? Págame mi infraestructura. ¿Van a tener dinero para pagar? O sea, en el municipio de Cadereyta hay una propuesta por ahí, incluso ya el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Aquí en Querétaro, Cadereyta es el único municipio que por voluntad, bueno, de su presidenta municipal. Después de San Juan. Bueno, San Juan tiene ya el control. Más de 25 años. Pero digamos que Cadereyta 1992. es el único municipio cuya presidenta municipal sí tiene ¿Quién? la decisión de municipalizar el agua. Los demás no lo han pedido. Que esa ¿no? es justamente la pregunta, Mario. O sea, ¿tiene sentido hablar de la municipalización en el estado de Querétaro, en cualquier estado de la República, considerando que los municipios son muy pobres, muchos de ellos, o que no tienen el recurso suficiente ni siquiera para atender las necesidades básicas? Que no son buenos recaudadores. Pero ya si no sabe hacer cuentas el alcalde, quien sea, pues eso ya no es problema nuestro. O sea, más bien yo creo que ellos tienen que medir su capacidad económica. ¿Por qué? Porque si tú tienes el agua actualmente por la CEA, administrado por la CEA, es porque hay una infraestructura instalada. Cuando el municipio se haga cargo de todo eso, va a tener que pagar por esa infraestructura. Me la pagas, sí. Así claro, es. Que pagar. Va a tener que pagarla como cualquiera. Tú, por ejemplo, si tienes un negocio, lo traspasas, pues te lo tienen que pagar. Los fierros los pagas. Los fierros, todo, exactamente. Esos fierros se tienen que pagar. Entonces, ya si el alcalde no sabe hacer las cuentas y es un desastre económico con tal de mantener una bandera política, pues más bien es eso. Volvemos a caer en lo que hemos visto ya en pero muchos temas. Hay que entender que según el artículo 115 constitucional, los municipios tienen que encargarse de los servicios públicos municipales, de la recolección de basura, de que funcionen los panteones, del alumbrado público, el registro civil, la policía y la seguridad pública municipal. Le agregamos que está contemplado en el artículo 115, sin duda alguna, que los municipios se puedan o se tengan que hacer cargo, además de la infraestructura que tiene que ver con la distribución del agua potable, pues es algo que es verdaderamente imposible para muchos municipios, cuando además, por ejemplo, pensar en Tolimán, o pensar en Peñamiller, o pensar en Pinal de Amoles, en San Joaquín, que digamos, a ver cómo le vas a hacer, aparte de lo que tienes que hacer como municipio. Por ejemplo, Peñamiller. O Arroyo Seco, ahora vas a tener que distribuir el agua. Hay ni agua, ¿no? Imagínate. Ese es el problema. Ahora te vas a encargar de distribuir el agua. Arroyo Seco. Bueno, tiene un muy buen río. Tiene un río. Pero no, hombre. Es como un fantasma. Qué simpático político. Anda hoy, ¿verdad? Que vamos a la pausa. No. Oye, pero es un fantasma que me parece está queriendo capitalizar un partido político en el tema del agua, ¿no? Bueno, y ese es un tema, Aurelio. Yo hablaría también de otro tema, el tema del agua. O sea, sí es la capacidad del municipio para controlarla, pero también hay otro que es una gran tentación. Lo hemos visto a nivel estatal y a nivel municipal. Los organismos operadores de agua se vuelven la caja chica del alcalde o del gobernador en turno, y de mucha gente que empieza a traficar con el tema de las tomas, con el tema de las viabilidades o las factibilidades, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ese es el otro tema también. Tendremos que meter un mecanismo para que no se vuelvan locos los municipios que sí logran tener esa administración, que el alcalde no se vuelva loco con todo ese dinero que va a empezar a administrar, y que entienda que es para conservar el tema de la preservación del servicio del agua y no para la preservación de su proyecto político. ¿Pero qué va a pasar cuando en una comunidad alguien te diga, oiga, no tenemos agua en la comunidad tal, de tal municipio? ¿A quién le vamos a reclamar? Pero cuando falla el municipio, entonces ¿qué le va a caer otra vez al gobernador? Y entonces, o sea, le van a decir, oye, pues está sin agua tal comunidad,
comunidad, entonces va a entrar a dar bomberazos el gobierno del estado. Fíjate, yo hoy leía una información que hay al menos varias comunidades en el municipio de Cadereyta, por cierto, gente que tiene 5 días sin agua potable. En muchas comunidades. Esto significa que obviamente el municipio tendría que estar resolviendo este tipo de situaciones. situaciones. Es un poco el reclamo también del otro Querétaro, del grupo de otro Querétaro, ¿no? Pero no hay que olvidar que el agua es un bien nacional, o sea, cómo se administra el agua, lo tiene que administrar la Federación a través de la Comisión Nacional del Agua. De ahí, los organismos administrativos que se establecieron por lo menos aquí en Querétaro, la CEA, desde 1980, sirven justamente para ir regulando que esos recursos te puedan servir para invertir donde hace falta, donde es necesario, que no lo tendrían, pregunto yo, o creo yo, los municipios en un momento determinado, pues mi yo querido creo, Mario, ¿no? No sé si Cadereyta tenga esa capacidad, pero otros como los que mencionó Adán, Tolimán, Peñamiller, pues ni Querétaro. Querétaro, mira, pagar la infraestructura en Querétaro es un dineral, pagarle a la CEA toda esta infraestructura. Pero vamos al caso de Cadereyta. A ver, en Cadereyta lo pueden aún partidizar más porque van a empezar a hablar de Maconí, del doctor, comunidades, Claro. No hablo del doctor, no hablo del Querétaro. doctor Gilberto Herrera, que entonces va a prometer que va a llevar el agua. ¿Realmente se podrá realmente es llevar el viable agua? Financieramente, pues. Habría que hacer todo un análisis técnico y financiero. Porque además ahí está en riesgo, si lo haces mal, o sea, si el alcalde no es bueno para echar los números, sí, cuidado. Pues ahí va a dejar sin agua a una comunidad. Para la misma gente, claro. A ver, San Juan del Río va a generar sido emergencias. Un caso, digamos que exitoso, porque en 1992 que se dio esta municipalización o la entrega del servicio de agua potable, JAPAM, así se llama, pero estamos descuidando mucho un punto, estamos hablando nada más del agua. Pero viene el alcantarillado y viene el agua gris. ¿Qué pasa con el tratamiento? Porque nada más hablamos de agua. ¿Tendrá Cadereyta la capacidad del tratamiento de estas aguas? Y por cierto, y hablando de esta nueva municipalización, nuevas facultades que serían el agua, ¿no creen también que hay muchos más problemas que primero tendrían que resolver y después pasar a este paso que a lo mejor es muy necesario? Pero yo creo que también hay muchísimos otros temas que resolver como para que abramos otro frente legal, otro frente de reformas, otro frente de adaptación a la reforma, de capacitación a los alcaldes, o sea, de que hay que reconocerlo, no todos tienen las finanzas y otros no todos tienen el talento o la capacidad para manejar esas finanzas. Tendríamos que tener alcaldes, presidentas o presidentes municipales que tuvieran esa información suficiente, esa capacitación también en lo que tiene que ver con el diseño de políticas públicas. Dentro de todo el desmadre que traemos, creo que hay otras cosas más urgentes. Sí, pero es una bandera política, ¿no? Eso coincidimos de un habría que ver partido político. A ver, el gobierno del Estado tendría que cobrarle la infraestructura a través de la CEA, de este organismo descentralizado que se llama CEA. A ver, te entrego, Cadereyta, suponiendo sin conceder, te entrego el sistema, págame la infraestructura. A tantos años, me imagino que hay un plan de pagos. Y a partir de este momento, todo lo que haga falta va a ser tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. ¿Te llega o no te llega, güey? Al rato que le hablen al gobernador, oiga, señores, que tal comunidad o tal municipio está sin agua, entre al quite, porque si no es un tema sanitario. Para empezar, es desarrollar una emergencia de salud, un sistema de cobro y de pago. Y de administración. Para empezar, ¿cuánto cuesta eso? Y ahí es donde viene el truco, yo insisto, porque ahí es donde se vuelven la caja chica de los gobernantes. Sí, claro, pero hay otro truco también, por ejemplo, si yo digo en Cadereyta tenemos aquí un manantial muy importante, ¿por qué vamos a dejar que esa agua llegue a otro municipio cercano? Tenemos manantiales de la zona del estado de Querétaro. Muy importantes, importantes. En la zona de Taxido, bueno, que ya es Hidalgo, pero se nos olvida, se nos olvida que el agua es un bien nacional, que por eso mismo solamente administra el gobierno de la República, digamos, desde el punto de vista de la Federación, y que Querétaro es el único estado a nivel nacional que tiene justamente regulada esa posibilidad para que sea el estado quien se encargue de la regulación del agua potable en Querétaro, que no lo tienen otros estados del país, por cierto. Es una bandera, como dices tú, se ha vuelto una bandera política y a nivel nacional, hay que tener mucho cuidado. A nivel nacional ya el agua es un tema que ya adoptó Morena. Hay que tenerlo con cuidado, con pinzas. Pues es un tema como cuando Morena era oposición, que tenía ciertos fetiches, el tema de la seguridad, que ahora no, para nada que hablan de la seguridad, ¿no? Pero bueno, ahora se quieren enfocar al tema del agua porque, pues bueno, yo creo que también ellos detectaron
que hay obviamente entre los miles de licencias, obviamente también hay gente con dinero, con relaciones poderosas de familia, de amistades, y bueno, quieren explotar ese tema por el lado, las famosas mafias que le encanta a Morena. La parte política. Meter y clasificar con ciertas palabras para uso electoral. Ahora lo que dices del tema, el fetiche de la seguridad, antes se le pasaba lista a los 43 normatistas desaparecidos. Ahora ni quien hable de eso, ¿no? Diario se les pasaba lista, claro, y así es, así y ahora cuando hacen eso. Ahora eso ya es parte de la historia del pasado, ¿no? Pues sí, claro. De Calderón. Pues sí. De Calderón. Hacemos una pausa y regresamos. Vamos a platicar de la NOM 035. Sí, un tema laboral interesante. Medio árido, pero es necesario abordarlo. ¿no? Hacemos pausa, volvemos enseguida. Estamos de regreso aquí en Blanco y Negro. Gracias por continuar con nosotros en todas nuestras redes, en todas las plataformas. Ahí estamos. ¿Y para que nos grita? ¿Por qué gritó? No, soy muy emocionado. Oye, Mario, emocionado. ¿Qué le pasa? Estoy emocionado de estar aquí. Te vamos a aplicar la NOM 035. De eso vamos a hablar, justo del bullying que le hace un compañero de trabajo a otro y de los ambientes laborales. Que no somos una great workplace, o no sé cómo se llama, un sello ahora que he visto que ponen. Estamos con la maestra. Tus guaruras, y tu norma 035. Ya, serio. Estamos con la maestra Sandra Mendoza, docente de la Universidad Autónoma de Querétaro, psicóloga del trabajo, que nos acompaña hoy. ¿Cómo estás, maestra? Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenida. Pues un placer estar acá con ustedes, con todo gusto. Muchas gracias. Y que nos platique qué es la NOM 035. Sí, porque ¿con qué se come? ¿Para qué sirve? ¿Quiénes deberían aplicar? ¿Quiénes tienen obligación? ¿Sí se aplica o nos las pasamos por el arco del triunfo? Con todo respeto, maestra. Bueno, pues vamos a iniciar con la definición de qué es la norma oficial mexicana. Lo último. A partir del año 2014 en México tenemos un reglamento de salud y seguridad en el trabajo. Ajá. Y hasta 2018 es que tenemos la norma oficial mexicana que está regulando aquellos entornos organizacionales que pueden causar daño. Nos da pautas, nos da una metodología de análisis de diferentes condiciones de trabajo que vamos a llamar dimensiones, dominios y categorías que son aspectos que dañan o que pueden impactar de manera negativa a los trabajadores. Pero todos los centros de trabajo están obligados a observar y a cumplir esta norma. Correcto. Todos los centros de trabajo en México, en donde haya un patrón y un conjunto de trabajadores, tienen la obligación de cumplir. Y estas obligaciones son diferentes de acuerdo al tamaño de la empresa. ¿Estos entornos laborales pueden generar daños de qué tipo, maestra? Sobre todo psicológico, pero también hay afectaciones en el cuerpo. Una de las dimensiones, por ejemplo, nos dice qué tanto hay de exposición a factores en el entorno físico que pueden dañar. Por ejemplo, si hay demasiado ruido, si no tengo condiciones adecuadas, si trabajo en alturas, si no tengo equipo de protección personal. Si no hay una silla, si no hay un lugar adecuado. Se desprende mucho eso, iba a decir, ¿no? Eso, la ley silla, claro, que tanto se mencionó, si en mi trabajo me obligan a estar 8 horas de pie, debo tener algunas de ellas en las que pueda sentarme, ¿no? Claro. La ley silla está vigente ya para diciembre de este año, pues ya se pueden administrar sanciones en los centros de trabajo. Y ella nos está indicando que las personas que están en condiciones de bipedestación prolongada deben tener una zona. Yo lo estaba confundiendo con otra cosa. Es que en periodismo a veces hay muchos. ¿Los pedestres? No, de bipedestación. Los bípedos. Sí. Pero es estar parado, entonces. Estar parado también nos da una semaforización de riesgos de acuerdo al tiempo y a la libertad que tenga la persona de moverse. Un guardia de seguridad, por ejemplo, que lo tienen ahí horas, ¿no? Pero una pregunta, maestra. Sí, es un tema. Sí, claro. ¿La norma se aplica solo para personal operativo o es en general para cualquier tipo de trabajador? Porque vemos muchísimos que trabajamos en oficina y también se aplica la norma, ¿no? Claro, para todos los centros de trabajo. O sea, la obligación es para la empresa
que tenga todo el caminito de implementación. O sea, empezamos con la aplicación de encuestas. Sí, no. O sea, si tenemos una tortería, si vendemos pastes de repente aquí en la zona centro histórico, con la prima, eso implica también que tenemos responsabilidad, pero la mera neta, licenciada, salvo su mejor opinión, que pocos conocemos, que existe esta norma 035 y que la debemos aplicar en un momento determinado. Tenemos un problema de fondo. En México, los centros laborales formales son el 46-47% del total de los centros de trabajo. O sea, por lo tanto, quienes están regulados, quienes están cumpliendo, pues son menos de la mitad de los centros de trabajo del país. Si mi centro laboral es informal, ¿esto me imposibilita entonces acudir ante una autoridad laboral a presentar una queja por esto? Como trabajador tenemos la posibilidad de acudir a Profedet a que nos asesoren ante cualquier falta a nuestros derechos laborales. Sin embargo, la realidad es que pues vivimos así, con el 56% de informalidad. Pues sí, la gente que trabaja, por ejemplo, los artesanos de los que hemos hablado, los ambulantes, los franeleros, claro. Los que trabajan en una todos gasolinera, todos los negocios que mencionaste, no, las gasolineras sí tienen personas. Muchos son propineros, nada más viven de la propina y también están de pie varias horas, por lo menos de su trabajo. ¿Cómo conocer los detalles? ¿Cuáles serían las implicaciones fundamentales que establece la NOM 035 para que lo podamos conocer? Las implicaciones fundamentales para los patrones es desarrollar su ruta de implementación. Lo primero es la aplicación de encuestas, que tenemos 3 modalidades. La primera quiere saber si la persona ha tenido acontecimientos traumáticos severos vinculados al trabajo. Por ejemplo, que haya vivido... Me voy a quejar con Miki. No lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer. Que haya vivido una situación en donde se haya puesto en riesgo su vida o la de alguien más. Por ejemplo, la explosión que lamentablemente ocurrió hace poquito. En Sonora, ¿no? En Sonora, también en la Ciudad de México. Sí. Eso causa secuelas. O, por ejemplo, si alguien fue asaltado, si alguien fue violentado de alguna manera, eso puede causar una secuela que se llama trastorno de estrés postraumático. En el caso de que eso ocurra, pues hay que darle atención con un profesional de la salud, médico, psicólogo, psiquiatra. ¿Y esos traumas son responsabilidad del patrón? Sí. ¿Y el patrón tendría que asumir esa situación? Ese seguimiento. Lo que nos dice la norma es, tú tienes que detectarlos y tienes que darles seguimiento. Es decir, solamente referir a un profesional de la salud. Ahora, lo interesante es que ahora se está haciendo un ejercicio en la Universidad Autónoma de Querétaro justamente en este tema de la aplicación de la NOM 035, que nunca antes se había hecho en la universidad. Para los trabajadores de la universidad. Para los trabajadores de la universidad. Sí. Ese es el punto de fondo también. A veces pensamos que la autonomía nos exime de cumplir estas obligaciones y eso es incorrecto. A partir de este año hemos hecho una implementación, el inicio de una implementación, llevamos un 57% de participación y a partir de ahí pues lo que sigue es una serie de acciones de control de los factores de riesgo psicosocial, de acuerdo a los puestos de trabajo, a los departamentos, a lo que hayamos encontrado en todo este diagnóstico. ¿Y qué han encontrado en esas aplicaciones? Pues sobre todo que la carga mental es alta, las cargas de alta responsabilidad. Hemos encontrado que la departamentalización de la universidad no se ha trabajado correctamente. No sabemos quiénes son los jefes directos, no sabemos quién define la carga de trabajo. Entonces, la intervención tendrá que ir por ahí, en las unidades académicas. ¿Y les están haciendo el diagnóstico para entregar el resultado? Sí, vamos a entregar resultados por cada una de las facultades y unidades administrativas. ¿Y entra también la escuela de bachilleres? También está la escuela de bachilleres. Estos lugares que hace rato lo decía yo al comenzar, ¿quién certifica estas cosas que, por ejemplo, yo fui a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a renovar mi licencia y dice ahí grandote, Great Place World, no sé qué. Pero eso es privado, ¿no? Por eso, ¿quiénes son y por qué? Bueno, estas certificaciones son privadas, correcto. Son instituciones que hacen todo un procedimiento que tienen que demostrar evidencias de que cumplen ciertas características. Es diferente a la aplicación. ¿No es muy enfocado a la NOM 35? No necesariamente es lo mismo. Porque esas certificaciones, se compran o se venden, ¿no? Sí. O sea, una empresa dice, quiero aplicar esa certificación. Aurelio, como tu honoris causa. Como mi doctorado. Pero dices, quiero sujetarme, digamos, aplicar por lo menos esa certificación y tengo que hacer esto y esto y esto y esto.
te sometes a un proceso que te marca, pero es privado. Pero lo que estamos hablando es un tema de ley. No, sí, pero de la norma. Pero sí quiero saber si esto va enfocado o no va enfocado a la NOM 035. No directamente. La norma 035 tiene una riqueza más profunda. No solamente es una encuesta de clima laboral, sino tiene el acierto de identificar personas que requieren cierto tipo de atención profesional. Sobre todo porque tienen acontecimientos traumáticos severos o porque tienen un alto nivel de exposición a factor de riesgo. ¿Tiene algo que ver la NOM 035 con el salario de los trabajadores? Y pregunta segunda, ¿qué posibilidades tienen los empresarios para, ante una situación o un señalamiento de esa naturaleza, poder defenderse en un momento determinado? Indirectamente tiene que ver porque estamos hablando de condiciones de trabajo que van a generar malestar, que van a generar alta dosis de estrés o de ansiedad para el trabajador. Entonces, las condiciones en las cuales se ejecuta el trabajo están definiendo la forma de enfermar. Ahí en un primer momento estamos pues dentro de esos factores de riesgo, aunque no propiamente están medidos en el instrumento. ¿Esto es parte de las nuevas leyes con la 4T ya? No, la norma 35 inició en 2018 y se exige a partir del 2020. Maestra, ¿tú consideras que es efectiva? O sea, que sí era necesaria y sobre todo efectiva, sobre todo en el contexto de un país como en el que tenemos, donde sí, con todo respeto, pues hay... La informalidad, lo que dice. La informalidad, también las tranzas de los patrones también. Hay que decirlo, no todas las empresas están hechas, o sea, no tenemos la mejor reglamentación empresarial que digamos. Y bueno, pues, por ejemplo, me encontré yo una definición de la norma que dice que su objetivo es identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Entre sus objetivos está prevenir los riesgos psicosociales como el estrés laboral, la violencia, el hostigamiento, el acoso, carga excesiva de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo comento porque, bueno, pareciera que es muy idealista, ¿no? Yo en lo personal sí considero que tenemos unos pendientes mucho más urgentes que la norma 035. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, pues es una reglamentación necesaria en un país que tiene grandes deudas, pero sobre todo en donde no se reconocía como una enfermedad aquello que está dentro de la organización del trabajo. Okay. ¿Y eso responsabiliza al patrón? Sí, responsabiliza al patrón y sobre todo a una figura que no está presente en todos los centros de trabajo, que es un psicólogo. Sí, claro. Vamos a hacer un corte. No, ¿por qué lo vamos a hacer? Porque tenemos que ir, hay muchos anunciantes con los que hay que... Peleando, sí, claro. Y vamos a regresar con la maestra Sandra. Me genera estrés, ¿ves? Sí. No quiero denunciar, me vale, no me interesa. Y vamos a hablar de la reducción de la jornada o no. ¿Necesitamos menos horas de trabajo o necesitamos más horas de trabajo? A propósito del estrés que nos genera. Vamos al corte y regresamos. Estamos de vuelta aquí en Blanco y Negro. Muchas gracias, maestra Sandra Mendoza. ¿Cómo está? Estamos con el tema de la norma 035. Hablamos de la definición y si no era idealista para un país como el nuestro, porque pareciera que está hecho pues sí muy bueno, o sea, para proteger al trabajador, pero el resto del sistema, ¿qué pasa, no? Sí, claro. Bueno, pero esta lógica nos llevaría a pensar de si tenemos grandes deudas, ¿no vamos a regular las cuestiones que afectan a las personas dentro del trabajo? Entonces, no me refiero a no regularlas, ¿no? Pero creo que sí hay otras cosas que debieron corregirse antes, como por ejemplo la subcontratación, un montón de temas que aunque dicen en el discurso que ya no existen y que ya está prohibido, siguen existiendo. Ok, bueno, la subcontratación ya está regulada desde el año 2023. Llamado outsourcing, ¿no? Sí, subcontratación outsourcing. La ley ya está regulando mediante el registro REPSE que obtienen las pero me refiero, el tema de la subcontratación yo lo ponía como ejemplo, como uno de los muchos otros factores, ¿no? O sea, la norma ¿qué tan efectiva es en un entorno que no es perfecto? Bueno, es efectiva. O no es el ideal, por lo menos. No es el instrumento más adecuado para hacer prevalecer la salud mental en México, por supuesto. ¿Por qué? Porque está centrado en analizar las condiciones de trabajo desde la perspectiva del trabajador. Cuando hablamos de perspectivas, hablamos de que nuestra percepción está mediada. Nuestra subjetividad tiene que ver con la forma en la que culturalmente hemos sido formados.
Por lo tanto, puede ser que la persona esté pasando una etapa difícil, un duelo, que haga que se note más la sobrecarga de trabajo. No estamos analizando en la norma 35 trastornos de personalidad ni situaciones que atañen al sujeto, sino más bien como ese sujeto observa sus condiciones de trabajo. Porque platicábamos en el corte que a veces el que está mal no siempre es el empleador. O sea, sí hay muchas y muchísimos casos, platicábamos también en el corte varios ejemplos, pero bueno, muchas veces también, hay que decirlo, los compañeros también, o somos los trabajadores, nos hacemos mañosos. Claro, o sea, y si buscamos siempre alguna salida, para agarrarnos de eso, y que el trabajador o no nos corra o no nos sancione o que nos pague más, etcétera, ¿no? En un tema de demandas, etcétera, ¿no? Bueno, para esto abordo un poquito la perspectiva de la psicología del trabajo, que se trata de hacer prevalecer o garantizar el bienestar para los trabajadores al mismo tiempo que la productividad de la organización. Al hablar de productividad, tenemos que hablar de que en México trabajamos muchas horas, entre 48 y 50 en su mayoría, pero no somos completamente productivos porque no generamos lo que otros países están generando en Producto Interno Bruto. Justo a eso, y eso iba. Nos lleva lo de la pregunta de Ana, ¿no? Sí, necesitamos trabajar menos en este país. Mira, yo lo voy a decir. Para evitar tantos daños. En muchas organizaciones hay un montón de horas nalga, hay un montón de horas Facebook, un montón de horas TikTok, un montón de horas Instagram. Baño. Las bueno, horas... si está viendo blanco y negro no hay bronca. No, bueno, sí, no, claro. Pero también hay que la hora del alimento, que la hora de la garnacha. Entonces, ¿necesitamos una jornada de 40 horas a la semana o necesitamos seguir con esta jornada de 48 horas? Bueno, las regulaciones legales son necesarias. A nivel internacional somos de los países que menos días de vacaciones tenemos, de los países que jornadas más altas tenemos, de los países que menos productividad tenemos. Las regulaciones están trabajando, pero el aspecto que más preocupante es desde mi perspectiva es la cultura organizacional de las empresas y empresarios en México. No estamos tan orientados. Acostumbrados a ir mucho a trabajar, pero no significa que trabajemos mucho. Exacto. Hay una encuesta. Y el empresario también está acostumbrado a eso, ¿no? A ese sistema, digamos, que nunca escrito, pero eso es una regla, ¿no? Claro. El tema de las horas largas, las Instagram. Sí. Hay una encuesta que se llama ENAPROCE, del INEGI, que nos dice que pocas empresas están midiendo qué es lo que ocurre con sus indicadores de productividad. Que pocas empresas tienen una cultura de orientación a la mejora continua, que no solamente resuelven en un momento, sino hacen una ruta metodológica para prevenir. Eso nos habla de que nuestra cultura de trabajo es de hacer lo que me toca en este momento, pero no de planificación a largo plazo. Y no me estoy tendríamos que tener en cada empresa una persona que se dedicara exclusivamente a revisar que se vaya cumpliendo la NOM 035. Y sobre todo que sea efectiva, o sea, el tema de competitividad, ¿no? Y segunda, esta NOM 035 tiene que ver con el acoso, con la violencia laboral que también se puede ejercer, donde entran aquí los sindicatos en un momento determinado dentro de la NOM 035. Y el gobierno también la aplica. Para que se pueda aplicar. Sí, se supone que también el gobierno la tiene que aplicar. Porque luego en el gobierno también hay cada queja de los jefes. ¿De que no trabajan? Pues del acoso y un montón de temas, bueno, ¿no? Violencia laboral, en fin, discriminación laboral. ¿Qué hacer para que realmente esa NOM 035 realmente se pueda cumplir, licenciada? Bueno, a mí me encantaría que todos los centros de trabajo estén abiertos a trabajar con los perfiles de psicología dentro del trabajo. Sí, claro. Sabemos que no todas las empresas tienen esa posibilidad. Las MIPYMES son la mayor parte de nuestras empresas, 98-99%. Por lo tanto, lo que vemos desde la Facultad de Psicología y Educación es generar estas vinculaciones, incluso no solamente de la facultad, de la universidad. Ha sido una preocupación de la doctora Arely Morales el estar en constante conversación con las necesidades de la sociedad. Y ahí pues podemos mandar practicantes, podemos mandar prestadores de servicio social a aquellas instituciones públicas para que pues se lleve esta vigilancia, estos procesos de atención psicológica. ¿Y hay algún tipo de asesoría de la UAC a una empresa, por ejemplo? Claro. Por ejemplo, en el diario de Querétaro, si quisiéramos especializarnos en el tema de norma, ¿nos acercamos con ustedes y nos ayudan a aplicarla bien? Sí, nosotros tenemos un área especializada en factores de riesgo psicosocial y estamos haciendo una propuesta para 2026 que quiere llegar justo a estas empresas pequeñitas que no tienen gran presupuesto para poder pues impulsar esta revisión. ¿Y qué pasa si en una revisión una empresa no cumple con lo que establece la NOM 035 o hay una serie de situaciones que generan estos daños emocionales? ¿Qué pasa con esas empresas? Hay multas por el incumplimiento a las acciones de prevención y control.
No hay multas porque en este momento tengamos elevados factores de exposición a factor de riesgo. ¿Ha habido empresas que hayan multado aquí en Querétaro? Yo me entero de empresas que reciben auditoría de la Secretaría del Trabajo y que ya les piden el cumplimiento normativo de la 35. O sea, se vincula a Secretaría del Trabajo y el IMSS en estas auditorías profundas. Y sí he tenido noticia de que sí reciben multas un tanto onerosas. Sí, ya 2 medios de comunicación tuvieron estas inspecciones, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿En Querétaro? Reforma y TV Azteca. Ah, sí. A nivel nacional. A nivel nacional. Ya les cayeron inspecciones de la Secretaría Es de raro Trabajo. que nada más ellos, ¿no? No sé por qué ellos, porque a la jornada, ¿no? No sé. No. sé. Qué raro, ¿no? Pero ya llegó una inspección profunda. Qué raro, sí, ¿no? Eso es un tema, porque pareciera que también la aplicación de la NOM 035 tiene un enfoque punitivo. Ya mejor ni digo porque le va a caer al diario, ¿no? Un enfoque punitivo, decir, esta empresa, a ver, vamos a revisar. Pues son las regulaciones, ni hablar, ¿no? Me parece que también se ha explotado este tema desde la consultoría. O sea, el consultor llega y te dice, para que no te multen con tantos miles de pesos, entonces tienes que contratar. Sí. Creo que eso se ha exagerado demasiado. Y sí es importante retomar el punto de que en una auditoría de la Secretaría del Trabajo o del IMSS te van a pedir todas las normas oficiales mexicanas que te apliquen como centro de trabajo. Tendrían que las empresas cambiar. Sí dan miedo, ¿eh? Estos departamentos de RH, los de recursos humanos, en dejar de ser meramente una oficina que contrata, liquida y ve si quién tiene vacaciones y demás, y darle un giro hacia la psicología del trabajo, hacia la salud emocional del trabajador. Por supuesto. A mí me encanta decirles a mis estudiantes que tienen que dejar de ser aquellos que dan miedo porque contratan y despiden. Ya vienen los hombres de negro de RH. Sí. Y que tienen que encontrar los contralores, que eran las contralorías. Estas vetas finas en donde necesitamos reconocer cuáles son las afectaciones que pueden tener las personas vinculadas a procesos de trabajo. Eso es. Sí. ¿Cómo se vincula ahí la empresa con la familia, con lo que pasa en el hogar, de repente, para que esta salud laboral pueda ser realmente importante para todos? Uno de los puntos bien importantes es que dejemos de romantizar a nuestros trabajadores, ¿no? Decir, ay, pobrecitos, son los que padecen. Yo ya estaba pensando otras cosas. A ver, díganos. Más bien es encontrar esa visualización del trabajador como un agente activo de su propia salud y bienestar. Claro. Si tú quieres tener equilibrio trabajo-familia, entonces debes trabajar en la forma en la que organizas tu tiempo. Tienes que favorecer la negociación con tu jefe de la cantidad de trabajo que te asigna. Tienes que hacerte un agente activo, propositivo de tu entorno de trabajo. O sea, diré mi abuelita, no te hagas ilusiones, muchachos. O sea, lo importante es tu salud y no el trabajo. Pero hay trabajos. Sobre todo, sí. No va a pasar nada. Sí, ¿no? Hay trabajos que es sábado y domingo y hay que estar en contacto y estás fastidiando al personal. Mira, de mí no vas a estar hablando. Por eso, ¿qué pasa ahí? Esta actividad, por ejemplo, es así, ¿eh? Sí, claro. Sábado, domingo, en la noche. El ejemplo mostachón y wash and wear podría funcionar. No ubico. No los ubican, es que es una comedia de los 70. Es del siglo. Ya no me tocó. Sí. De cómo te quiero, condenado. Mostachón era el jefe y Wash and Wear era el explotado, ¿no? Okay. Habrá quien te quiera más, pero no quien. Habrá quien te pague más, pero no quien te quiera como yo. Bueno, son dinámicas organizacionales propias de ciertos giros. Pero ahí un buen gestor de los factores de riesgo, un buen gerente de recursos humanos tendrá que considerar la labor de negociación. Si te doy mis sábados, si te doy mis días festivos, ¿qué me vas a dar? Una compensación, te lo pago triple. Unas vacaciones, te lo pago triple. Por ley está establecido. Sí, claro. Está establecido por ley. Un abrazo, condenado. Sí, pues, gracias. El uso del tiempo de los trabajadores para la jornada laboral y además el uso del tiempo libre también está regulado en la NOM 035. Tenemos una escala que mide el equilibrio trabajo-familia, que nos mide si las personas tienen que atender situaciones de trabajo en su tiempo personal. ¿Y cómo debe ser ese equilibrio? Tenemos que tener los tiempos específicos para la familia, en donde no tenga que estar al pendiente del teléfono, donde no tenga que estar atendiendo las situaciones del trabajo. Falta un trabajador que entienda también, que tenga conciencia de todo eso, porque sí pareciera que se le carga todo al empleador para estar regulando y estarle diciendo, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso. Y el trabajo, cuando el trabajador debería ser el que se autorregule, según entiendo. Trabajo virtual. Sí, claro. Trabajo virtual. Oiga, el trabajo virtual, el trabajo en casa. El trabajo en casa está regulado por la NOM 037 de teletrabajo.
y tiene ciertas estipulaciones bastante claras en cuanto al tipo de contrato que se debe de generar entre el trabajador y la empresa. ¿Y hay un horario? ¿Y hay un horario en ese trabajo? Sí, también? Es la misma jornada. La regulación de la jornada aplica igual. Hasta ahorita 48 ¿Quién horas. pone el mobiliario? ¿Quién pone la luz? ¿Quién pone los servicios? Ahí hay una estipulación de... El Starbucks. el Starbucks, maestro. Sí. No, claro. Pone el baño, la luz. No, en casa. La empresa tiene la obligación de brindar algunos equipos, por ejemplo, la silla ergonómica, y hacerse cargo de un porcentaje de los pagos de todo, de la luz. Suena bien, silla, pero... Silla ergonómica. Silla ergonómica. No, cualquier silla. Es no. especial. ¿No ha sido los Starbucks que ya aparecen tianguis? No, el coworking. Se venden ahí todo. Oiga, licenciada, bueno, lo importante es que la UAC está haciendo también este ejercicio. Van a evaluar cuándo vamos a conocer los resultados en la Autónoma de Estamos usando una metodología con tecnología. A ver cómo salen, porque les encanta andar criticando para ver cómo sale la UAC. Sí, tenemos que ser críticos. Van a ser autocríticos. Ya tenemos resultados. Estoy trabajando en los reportes. Yo creo que a inicios de diciembre ya podemos ir publicando. Tenemos la obligación como personas que están acompañando este proceso de divulgar los resultados, tanto a los trabajadores como a todos los mandos administrativos que estén interesados, por supuesto la rectora, las direcciones. Ya lo veremos entonces, principios de diciembre. Y bueno, lo más interesante no es el reporte, sino más bien qué vamos a hacer, qué vamos a cambiar con toda esa información. Eso es algo muy importante en el corte, o sea, el tema de un trabajador, digamos que tenga rencor contra su patrón, que fue despedido, o que tenga algún problema con la empresa donde trabaja, no puede argumentar este tema, ¿verdad? Para un tema de una demanda laboral. Podría presentarlo ante la autoridad, sin embargo, el patrón tendrá que hacer la exposición de todas sus evidencias del cumplimiento. Pero si el patrón no tiene las evidencias de cumplimiento de la NOM 035, ya se lo cargó el payaso. Oiga, maestra, muchas gracias. La maestra Sandra Mendoza Ayala es docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro. Gracias por estar con nosotros. Gracias, maestra. Gracias. Ya nos están marcando tiempo. Sí, nos tenemos que ir al corte. ¿Qué fue me dijiste hace ratito? ¿Cómo te dije? No, vas a ver si te voy a hacer una demanda. No me importa que te quieras quedar porque ya nos tenemos que ir al corte. Vámonos. Gracias, maestra. Volvemos. Bueno, seguimos en blanco y negro, como siempre, muchas gracias, mi querido Mario. No grites, por favor. Dice que grito. También a mí me dijo lo mismo, después de la NOM 035, me parece que sí se la vamos a aplicar a mi querido director. ¿Qué tal el plan Michoacán? Yo no soy patrón aquí, acuérdate que es Miki el patrón. ¿Qué tal el plan Michoacán? Obviamente una propuesta que hace la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, después de los hechos ocurridos lamentables el pasado 1 de noviembre, donde muere Carlos Manso, el presidente municipal de Uruapan. 4 o 5 plan Michoacán. 4, dicen que es la cuarta ocasión que por lo menos el gobierno federal estaban esperando que mataran al alcalde para hacerlo. Pareciera, ¿no? Porque o que se requieren plan Guerrero. Oye, y cuando maten otro alcalde en Oaxaca o en Coahuila, pues harán un plan con el nombre de pero además son 50,000 millones de pesos. 57,000. 57,000, 100 acciones, 12 ejes fundamentales. 10,000 elementos del ejército. Lo hacen desde la Ciudad de México y no en Michoacán. En fin, me parece que hay una serie de contradicciones. Es que como las autodefensas, como el comisionado que nombró mi Peña Bebé. Este es parecido, pero Castillo, sin comisionado, Rafa Castillo, ¿no? ¿no? Sí. Alfredo Rafa Castillo es otro amigo. Alfredo, saludo, Rafa. Como esos comisionados para la verdad. Esto realmente va a servir para pacificar Michoacán, para que entonces la lucha que se debió haber iniciado hace 7 años con el presidente López Obrador. ¿Qué edad tienes, Yoyo? No, vaya, es que es un planteamiento que hace la presidenta de la República. ¿Cuántas veces has visto? No con Morena, con el PRI, con el PAN. Viejito, ¿o qué me estás con diciendo? el PRI, con el PAN. Sí, pues, que PRD. son las comisiones investigadoras. ¿Quieres que algo no funcione en este país? Claro, forma una comisión. Una comisión. Lo mismo. Sí, el asunto de Michoacán es que tienen años donde gobierna, donde el precio del aguacate, del limón, lo fija la delincuencia organizada, no el gobierno. Algo que no va a platicar Morena, no va a platicar Morena nunca, es aquella vez que el presidente de la República tuvo los pantalones para citar a todos los alcaldes de Michoacán, ¿te acuerdas? Sí. En Palacio Nacional y los detuvieron a todos para investigarlos. Sí, claro. Y es Michoacán, y eso fue hace, ¿cuántos años? Hace 15 años. De Calderón.
por lo menos 15 Pero años. es que a Calderón le echan la culpa de muchas cosas en este país. Bueno, pero tuvo los pantalones de hacerlo, de meterle mano. Sí. Pero está Hay rebasado. que reconocerlo, que le salió mal, bueno, es otra cosa. Sí, le salió mal. Pero sí tenía la decisión. Pero la estrategia, además de mandar 10,000 efectivos del ejército mexicano ahorita a Michoacán, pues es la misma iniciativa y la misma estrategia que tenía Calderón, dicho en buenos términos, porque la lógica de abrazos no balazos del presidente López Obrador, que no funcionó, pues hoy se replica en esta cuarta edición del Plan el Michoacán. El asunto Michoacán, yo en ocasiones tengo la necesidad de viajar a Colima, por ejemplo. Irte por la ruta de La Piedad, Zamora, Aguililla, bueno, es pintar tu calavera. Es bajo tu propio riesgo. Oye, y el plan ¿no les da miedo por el sentido del efecto cucaracha? Porque, a ver, 57 mil millones de pesos. Y del ejército 10,000 efectivos. 10,000 efectivos del solo ejército mexicano. Solo en Michoacán. Bueno, en Michoacán. Estamos al lado de Michoacán. Sí, ¿A dónde van a jalar? ¿Para dónde van a jalar? Para acá. Guanajuato, Querétaro. Y recordemos, el tema Cantaritos está relacionado directamente con tema Guanajuato y con tema Michoacán. Los tenemos en Amealco, ¿no? El aguacatero que mataron en la central de Abastos, claro. De Michoacán. De Michoacán. Sí, claro. O sea, el crimen organizado, que sería el fondo de todo este conflicto que se vive en nuestro país, es lo que no se ha podido abatir, ni se ha podido controlar, ni se ha podido erradicar en este país, por muchos planes que traten de imponer. Pues ojalá que en este sí, pero bueno, estamos al lado, creo que sí es una alerta para Ahora te voy a hacer como tú me dijiste, ¿cuántas veces no has visto? Ojalá que sí haya planes de esa naturaleza para resolver esa problemática, mi hermano, y nada más no. A ver, no es que desde mucho. los tiempos de la tuta y que los caballeros y que la familia y que no sé qué, ahora ya la familia michoacana, hay la oficina montón. también había otra, ¿te acuerdas? No, entonces es una serie de grupos que tienen repartido el territorio michoacano y nadie de verdad puede dar en el clavo en materia de seguridad. No debería ser ese el fondo de esta iniciativa del Plan Michoacán, de decir, a ver, vamos a erradicar a los grupos criminales, a la estructura de los grupos criminales. Pero si volteas a Tabasco está igual, ¿eh? Bueno. Y si volteas a Veracruz, ¿Y Sinaloa? Pues más o menos. ¿Y qué tal Morelos? Y Sinaloa llevaba más de un año en guerra. Nada más que en Tabasco ya se nos olvidó la barredora con todo lo que ha pasado en el país. Ya nos olvidamos de mi tocayo. ¿Qué tal Veracruz? Ya nos olvidamos de mi tocayo, ¿eh? Tocayo es el más beneficiado de todo este tipo de... Que parecen cajas chinas de repente, ¿no? Que generan el gobierno de la República para que la distracción de la opinión pública se vaya por otro lado. Pues bueno, aquí en Querétaro creo que sí se figura esto, se ve a lo lejos como un gran reto para el Estado. El tema de las fronteras, ojalá que bueno, lo han hecho otras veces de forma adecuada. Ojalá que, me imagino que aquí que el Estado está tomando medidas para cerrar las fronteras, porque bueno, esa frontera en específico, la de Michoacán, y bueno, la de Guanajuato siempre, es un riesgo para Querétaro. Y vamos a ver los efectos, ¿no?, de ese llamado Plan Michoacán en otros estados de la República, como Querétaro igualmente. Bueno, para llevar... Justamente yo quería comentar, porque el próximo 15 de noviembre habrá una marcha, es el próximo sábado. Tema, no, es que ya estamos en tiempo para llevar, mi querido Mario. Es una marcha que convoca las organizaciones sociales, las y los ciudadanos, las familias. Me llamó la atención. ¿Qué marcha? Una marcha del 15 de noviembre en torno al tema del homicidio, del asesinato del presidente municipal de Uruapan, ¿no? Pero me llamó la atención lo que dijo el gobernador. Son voces que tenemos que aprender a escuchar. Son voces que debemos tomar en cuenta, porque dicen muchas cosas que los gobiernos tienen que tener la capacidad y la sensibilidad para poder entender y para poder además acoplarse a esa necesidad de dar y de generar respuestas urgentes en materia de seguridad, de infraestructura, de desarrollo, de crecimiento que reclaman los ciudadanos, ahora en Michoacán. Que por cierto, esa marcha es exclusiva para ciudadanos, están pidiendo que no vayan políticos. Y es nacional, y es una marcha nacional. Avísenla Dorantes, por favor. Hay que avisarle a la gente, hay que comprar, si quieren, un sombrero y vayan poniendo sus audífonos, Ilusión 98, que es el tema de Manso y el sombrero, ¿eh? ¿Ilusión? Claro. Ilusión 98. Okay. Así era el tema. Bueno, pues ahí está para llevar. Veremos a ver cómo reacciona la sociedad queretana. Yo para llevar les quiero comentar que aquí en el centro histórico se está preparando una bombita. Ya dijo el alcalde Felifer Macías que va a haber orden, que va a seguir poniendo orden, ¿no? Pero bueno, yo quiero hacer notar que el centro se está acumulando una presión por parte de los locatarios y vecinos, y por el otro los ambulantes y los artesanos, politizado. Entonces yo creo que si esto sigue así, si se sigue incrementando la tensión, en diciembre va a ser un escenario catastrófico para la capital, específicamente para el alcalde. Yo creo que tendría que tener ahí alerta, porque enemigos y amigos también, hay que decirlo, pues van a aprovechar diciembre para intentar
para intentar tronarlo ahí, pues o generarle un problema. ¿De adentro y de afuera? Pues sí, claro, pues es que está la sucesión, está el tema de la candidatura panista, ¿no? Claro, sí, claro. Entonces pues también yo creo que está, por ejemplo, el tema de los artesanos nunca se ha solucionado. No. Los traen de un lado para otro, pero edificios públicos también de gobierno del estado también ya dijeron que no se van a prestar para seguir abriendo y que se instalen los señores artesanos. Los ambulantes también están, y bueno, y por otro lado los locatarios, hay que decir, tienen todo el derecho también de estar en contra de esta invasión de las calles y de los inmuebles, porque es una competencia desleal. En esta época, además, donde es muy concurrido. Ya en lo político, pues ¿no? Es un excelente pretexto para generar un problema para el alcalde Macías. Bueno, hay que ver cómo reacciona. Después de sus temas sociales, yo vengo a aguarles la tarde, la noche, el día. Pues porque yo voy a hablar de temas políticos. Fíjense que vinieron los dirigentes del Verde, del Partido Verde, a visitar la franquicia Querétaro. Bueno, más bien a Querétaro, el Partido Verde Querétaro. La sucursal. Se fueron a San Joaquín, qué bueno que conocieron Campo Alegre, porque imagino que no conocían. Fueron a Campo Alegre y ¿qué creen? Nombraron dirigente del Partido Verde. Claro, lo eligieron de nueva cuenta. Nuevamente. Después de 20 años. Pues otra vez Ricardo Astudillo vuelve a ser... ¿Cuántos años lleva dirigente Astudillo? Toda la vida. Como 20, ¿no? Sí, como 20. Desde que Ivonne van der Prebum, creo que... Pati Carrera, que ya ahí hubo cambio de dirigentes, pero bueno, ya desde entonces otra vez lo nombraron dirigente, pero lo que hay que destacar es que estuvieron las fuerzas vivas del Verde. ¿Así hay fuerzas vivas? Sí hay. Estaba Alonso Landero, estaba Carmelo Mendieta. La prima de Astudillo. No. La hija de Juan Guzmán. No. La hija de Juan Guzmán. No. Hubo dos ausencias muy importantes. Más que las se notaron. La presidenta de la mesa directiva de la legislatura. Gina Guzmán no fue. ¿Pero que no es gente de Astudillo? No, ¿qué pasó? No pregunto, yo pregunto. No. Georgina Guzmán no estuvo y no estuvo Perla Suárez. Siguen equivocándose. Que es familiar de Astudillo. Es prima, pero pues no fue. Del futuro gobernador. Él se presenta como futuro gobernador. Que ya es candidato. Él se presenta como futuro gobernador. Le dan su nombramiento, ya casi le dicen, tú vas a ser el candidato del Verde a la gubernatura de Querétaro. Del Verde, no dijeron de la 4T. Sí, del Verde. Ahí van a tener que negociar. Qué bueno, esa división también está pactada con el PAN, porque el PAN, que no anda tan bien, hay que decirlo, pues le está apostando, como siempre en la elección pasada, al método Pancho Domínguez. ¿Cuál es el método Pancho Domínguez? Pues generar 5 o 6 candidaturas para pulverizar el voto. Y que no siendo tan bueno tu candidato, pues gane o aplaste, ¿no? Claro. A los otros candidatos que no son nada. Pero no tengo pruebas, pero tampoco dudas. ¿El Verde va a negociar con el PAN o con Morena? Es posible. ¡Ay, qué raro! No sería la primera vez, ¿no? No es la primera vez. Bueno, yo además les quería decir que no fue dos ausencias bien importantes. De mi Ricardo no vas a estar hablando. No estoy hablando de él, no estoy diciendo que no fueron. Futuro gobernador. No. Yo estoy diciendo que no fueron dos personas, no fueron muy importantes. Claro, que tienen una representación. Dos legisladoras que tienen la legislatura en el Congreso de Querétaro. Entonces, ¿quiénes fueron? Carmelo Mendieta. No me digas. Alonso Landeros, ahí estaba. ¿Carmalo? Sí. ¿Ya salió de la guardería? Ya salió. Del Gran Hotel. ¿A poco? Del Gran Hotel. Ya es hora, nos tenemos que ir. Ya veremos. Nos vemos en la próxima. Adán Olvera. Bye. Adiós. Síganos en las redes sociales, ya lo saben, blanco y negro. Y como siempre, a través de las diferentes plataformas en Expreso Querétaro. Abrazo y saludo a Miguel Ángel Álvarez. Gracias. Que tengan buenas tardes. Hasta luego.